El lobizón. Historia compartida en Facebook por Otaku Gamer. Dormía con mis padres desde los 5 hasta los 12 años. Siempre me quedaba despierto hasta tarde viendo la tele. Sin embargo, una noche me fui a dormir temprano, y no sé cómo, pero me dormí apenas me acosté, cuando por lo general tardo en dormirme mínimo 1 hora. Cuando me desperté para ir a la escuela, mi madre me preguntó por qué anoche estaba mirando la luna. Yo le dije, nunca lo hice, me dormí apenas me acosté. Ella me contó que me vio hacerlo cuando despertó en medio de la noche. Desconcertada me llamó y no respondí. Era como si estuviera hipnotizado por la luna. Se asustó y me sacudió, pero no sucedió nada. Me sorprendí por lo que me contó. Tras esto, ella recordó algo que pasó durante su niñez. Me contó que una noche sus padres y una tía mía se fueron a comer a la casa de unos vecinos. El resto de sus hermanos, incluyendo a mi mamá, se quedaron en casa y fueron a dormir como les dijeron sus padres. Mi mamá no estaba dormida, solo miraba a la luna por la ventana, pero después vio algo que la estaba observando a ella y a mis tíos. Se fijó bien y parecía un lobo, aunque mientras más lo miraba, se percató que no era tal. Era algo más. Un lobizón, una criatura mitad hombre, mitad bestia. Empezó a gritar y alarmó a mis tíos, quienes al despertar miraron a mi mamá, luego a la ventana, y ellos también empezaron a gritar. El lobizón intentó entrar por la ventana, pero estaba enrejada y con mosquitero. Gritaron pidiendo ayuda como si sus vidas dependieran de ello. Los gritos llegaron hasta la casa de los vecinos. Mis abuelos corrieron a ver a sus hijos, pero el lobizón ya no estaba. Se había escapado. No durmieron toda la noche ni la siguiente. Como detalles adicionales, en el barrio había un hombre al que los perros ladraban como locos. No sería extraño de no ser porque todos aseguraron que los perros del barrio jamás hacían escándalo, excepto por supuesto cuando este hombre pasaba por la calle. Las teorías apuntaron a que este hombre en realidad era un lobizón, aunque nunca pudieron comprobarlo. Me fui a la escuela pensando en esa historia, y desde entonces siempre duermo con las persianas abajo, excepto cuando hace demasiado calor. En esos casos, o la dejo semiabierta, o duermo hasta que sale un poco el sol. La princesa del campo. Relato compartido vía Twitter por Diego Alo. Mi familia es algo extraña. Nuestras raíces se originan en un pueblo de Oaxaca, un estado de México, pero mis abuelos al casarse emigraron a una de las grandes ciudades del estado para tener una mayor estabilidad que los pueblos pequeños no podían darles. Lo que sucede es que en dichos lugares hay mucho misticismo. Por lo que sé, mi abuelo, la sobrina y el sobrino nieto de mi abuela son chamanes. Para lo que les voy a contar, debo decir que mi ciudad en sus inicios estaba hecha un desastre. No había zonas delimitadas y colocaban cosas a lo tonto. De hecho, esos rumores sobre que las escuelas fueron construidas encima de panteones, en mi colonia tienen cierta verdad. En fin, lo importante es que esta urbanización tan descuidada afectaba incluso a la escuela donde asistieron generaciones de mi familia. Mi prima estudiaba ahí, desde donde era capaz de acceder a ciertas áreas del campo, por así decirlo. Ella tenía amistad con una vecina recién llegada. A veces jugaban y le contaban a sus familiares cómo salían al campo a jugar con una princesa a quien les daba unas rocas con las que llenaban sus mochilas. El problema llegó cuando la amiga de mi prima se hizo un corte en la pierna al estar jugando. Esta herida no cerraba por más que pasaba el tiempo. Al final, solo pudieron tratar el corte usando una curación con plantas. Cuando mi abuela y mi tía supieron de esta historia, inmediatamente sospecharon que la herida que se había producido en la niña era un acto de brujería, y que tal vez esa persona con la que dijeron jugar fue la responsable. El tiempo pasó y mi prima comenzó a sufrir de artritis desde la preparatoria. Además de la asistencia médica, el sobrino nieto de mi abuela decidió ayudar a su manera con un tratamiento espiritual, algo que no podría decir en qué consistía, pero en resumen, ayudaría a mejorar su fortaleza. Y aquí viene lo curioso. El día en que comenzó el tratamiento, yo estaba comiendo en casa de mi abuela cuando de pronto nuestro gato, que dormía en el patio, se despertó y huyó dentro de una habitación. Tras esto, nuestra perrita, que estaba amarrada al patio trasero, comenzó a ladrar de manera furiosa. Esto sucedió al mismo tiempo en que nuestro familiar comenzaba a recitar unas palabras mientras hacía la labor de limpia.
Las cosas no quedaron solo en eso, pues por la noche tuvo que continuar con el tratamiento. Yo hacía mi tarea cuando de pronto los perros de la calle comenzaban a ladrar de forma descontrolada y se juntaban en el portón de la casa de mi abuela. Revisé la hora y eran como las 10 de la noche, la misma hora en que inició la limpia espiritual. Mi familia estaba impactada por lo ocurrido. Desde ese día, no evito preguntarme si en verdad la princesa del campo, aquella con quien mi prima y su amiga jugaban, era una bruja y el motivo por el cual la salud de mi prima decayó. Afortunadamente, después de la limpieza espiritual y por supuesto seguir las recomendaciones médicas, mi prima ha tenido una grata mejoría. El Skinwalker de la Frontera. Experiencia compartida vía Twitter por David K. Hola, me llamo David y vengo a contarles el encuentro con un Skinwalker que tuve al cruzar la frontera hacia Estados Unidos como ilegal. Espero que les guste. Era un 6 de febrero de 2019 cuando decidí irme a probar suerte a los Estados Unidos. Ahí me esperaba mi hermano mayor, quien ya llevaba 3 años viviendo y trabajando en el país. Él sería quien pagaría los gastos de mi cruce, que sería en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Esta aventura no la viviría solo, ya que mi sobrino, hijo de mi hermano mayor, iría conmigo. Así que al llegar a la ciudad, nos movieron a un hotel en el cual pasamos una semana y fuimos tratados muy bien por las personas quienes se encargarían de nuestro cruce. Cabe señalar que después de esto me enteraría que no todos los coyotes se tratan bien. Cuando llegó el día, estábamos muy nerviosos. Sería la primera vez que lo intentaríamos. Tuvimos que dejar nuestras mochilas y varias de nuestras pertenencias. Solo en las bolsas del pantalón llevábamos unas aspirinas, celular y su cargador. En la noche, nos movieron a un lugar cerca del río. En total, éramos 6 personas. 2 chicas que parecían de Guatemala, un salvadoreño, otro mexicano como nosotros al que apodamos el Flaco, mi sobrino y yo. Ahí se podía ver un cielo muy bonito y estrellado. También podíamos escuchar coyotes y más ruidos de naturaleza. No ampliaré mucho en cómo funciona el cruce, pero en cuanto nos dieron la señal, nos movimos hasta la orilla del río y cruzamos en una balsa con remos. Llegando al otro lado nos esperaba el guía con quien empezamos a caminar. Este nos dijo: el cruce es súper corto, solo 2 horas y media, así que no hablen. Apaguen sus celulares si no les dijeron antes que lo hicieran. Sigan mis pasos y si ven una perrera, una patrulla fronteriza, corran hacia el río o escóndanse, que no los agarren. Y otras explicaciones más que omitiré. Al principio todo iba bien. Cruzamos algunas cercas de ranchos gracias al cielo despejado y a la luna. Vimos ganado durmiendo y una manada de jabalíes que nos pegaron un susto, pero que también estaban descansando. Cuando llevamos 1 hora de camino, pasamos por un microlago. Le llamo así porque no recuerdo su nombre en este momento. En este había una caseta abandonada. Yo iba rezagado al ser el más gordito y con menos condición física que los demás. Todos pasaron rápido la caseta, pero yo me quedé viendo un bulto que estaba sentado sobre una piedra. Parecía un animal echado y descansando, o mejor dicho, la sombra de un animal. Me le quedé viendo y pude notar que la luz no se reflejaba sobre esto. De hecho, parecía absorber la luz. Entonces vi que tenía unas astas y enseguida me dije a mí mismo: es un venado. Pero mi sorpresa fue mayor al ver que este venado, cosa, se puso de pie como un humano. Esto me dejó petrificado. Todo fue en cuestión de segundos. Enseguida, olvidando el cansancio que tenía, sentí la necesidad de correr hacia donde estaban los demás, al grado de quedar justo delante de todos. No le dije nada a nadie, pues no quería transmitir miedo a los demás. En un principio pensaba en lo que había visto, y pues yo ya había tenido encuentros sobrenaturales con la gente sombra en otras ocasiones. Si veo que les agrada mi relato, también se los contaré. Y lo tomé solo como eso, un espíritu, un demonio que vagaba por ahí alimentándose del miedo que pueda generar. Así que dije, fue solo una sombra y ya. A menos de 1 kilómetro después, el guía nos hizo señas de que nos quedáramos quietos. Enfrente de nosotros había mucho carrizo, uno muy alto, y escuchamos cómo frente a nosotros, a varios metros, algo caminaba. Lo hacía de tal manera que no quería hacer mucho ruido, y se notaba que no era algo a 4 patas, sino a 2. Nos pusimos nerviosos, y en ese momento el guía sacó un arma que nadie sabía que cargaba. Él habló y dijo: soy y mi patrón es el
Trabajamos para don ¡Identifícate! Muchas veces otros guías se cruzan entre sus caminos, pues cada quien tiene un punto de cruce diferente y que cambia constantemente. Por lo mismo, él pensó que sería algún otro guía o alguien que se había perdido de otro grupo. Regresando al momento, lo que sea que estaba enfrente de nosotros empezó a repetir algunas palabras de nuestro guía, pero con un tono algo tétrico, como si hiciera una imitación buena, pero a la vez muy mala. Soy Raúl. ¡Identifícate!, dijo la cosa esa. El guía nos volteó a ver y en sus ojos vimos el temor. Nos hizo señas de que corriéramos hacia donde veníamos, y así lo hicimos. En ese momento de adrenalina, en mi cerebro empezó a correr la pregunta de qué era eso, y enseguida lo supe: un skinwalker. Después de correr por lo menos unos 500 metros, nos reunimos y todos estábamos callados hasta que el guía preguntó: ¿están todos bien? Todos dijeron que sí. Entonces él nos dijo que esa mierda era un brujo, y que ya le habían contado a algunos de sus amigos guías que si se lo llegase a encontrar, no usara un arma, y que mejor corriera para alejarse de él lo más que pudiera, que usara una ruta alterna, pues sería lo mejor. Así que seguimos cambiando la ruta, pero ya todos teníamos miedo. Las chicas estaban orando todo el tiempo, el flaco traía una piedra en la mano, y el salvadoreño estaba muy serio, pero se podía ver que tenía miedo al igual que todos. Yo por mi parte empecé a barrer el camino con la mirada. Llegamos a un claro sin árboles, y yo tenía el presentimiento de ser observado. Sentí que venía detrás de mí, así que trataba de no quedarme muy atrás. Pero en una de esas escuché una rama tronar. Soy una persona miedosa, pero de esas que si ven algo que se mueve lo voltean a ver, para asegurarme que es un demonio, monstruo o lo que sea, para no asustarme a lo pendejo por una rama, una sábana o cualquier babosada. Así que volteé a ver, y no había nada. Pero justo cuando regresaba la mirada, lo vi de nuevo. Estaba arriba en un árbol, y esta vez pude observarlo mejor. Era un ser con extremidades muy largas. Podría decir que sus manos eran capaces de tocar el suelo aun si estuviera totalmente erguido. Tenía pelo, y efectivamente, su rostro parecía como el de un venado, pero no sé cómo explicarlo, como si fuera uno deforme. Ahí, por jugarle al me dio el susto de mi vida. Si ver solo su sombra me espantó, mirarlo tan claramente me hizo gritar y que los demás se pusieran alerta. En eso sentí que una mano me jalaba. Era mi sobrino que me decía que corriéramos. Esa mierda dio un grito horrible y corrimos alcanzando al grupo. Se escuchaba que venían detrás de nosotros, pero no sabíamos si eran nuestros propios pasos o esa cosa. Corrimos, gritamos y saltamos más alambrados. Soltamos las botellas de agua que llevábamos para correr más rápido. Después de una media hora más o menos, llegamos a una casa abandonada en donde nos escondimos. Estábamos exhaustos, con el corazón en la mano y los pulmones por explotar. De pronto nos dimos cuenta que faltaba uno de nosotros, el salvadoreño. El guía nos ordenó quedarnos en la casa, pues él saldría a buscarlo. Pero nosotros no queríamos quedarnos solos, y aparte, él era el único que traía un arma. Él sencillamente dijo que esperáramos ahí por media hora, y que si no volvía, llamáramos al número que nos dio al principio para contactar a alguien más para recogernos. Sin poder decir nada más, nos tuvimos que quedar. Las chicas estaban llorando, y el flaco estaba con la cara pálida al igual que yo. Mi sobrino estaba calmado y me preguntó: «Tío, ¿viste esa mierda? Era un nahual y nos quería Yo le expliqué lo que era un skinwalker y que nunca en mi vida imaginé ver uno. Mientras estábamos ahí, escuchamos coyotes, y entre los aullidos también oímos a la cosa gritar junto a un grito apagado como de una persona. Eso nos heló la sangre. Las chicas empezaron a rezar de nuevo y no se despegaban de nosotros, literalmente. Una estaba agarrada de mi brazo y la otra a su hermana. Yo les dije que rezaran, pero en su mente, porque esa cosa podría escucharnos, y al parecer no estaba muy lejos. Así pasaron 20 minutos, cuando de pronto empezamos a escuchar pasos de algo que corría. De nuevo sentí que la vida se me escapaba cuando la puerta se abrió de golpe y vimos una sombra, puesto que la casa no tenía luz. El flaco alumbró con su celular, pero, para nuestra suerte, era el guía, con una cara de espanto a más no poder. Nos dijo: «Levántense y nos vamos. Ese tipo, lo que quedó de él, ya no la libró».
Enseguida nos paramos y empezamos a trotar detrás del guía. Aprovechaba cada momento a voltear a ver hacia atrás, temiendo lo peor, tanto así que tropecé varias ocasiones, pero ni me preocupé por las raspaduras o el dolor de los golpes. Así fue por 1 hora más, pero siempre con un miedo que había reemplazado cualquier otro sentir. Cuando por fin llegamos a la orilla del pueblo, exactamente a un lado de la carretera, estábamos agachados esperando el auto que nos levantaría. Pero descartamos hacerlo cuando comenzamos a escuchar la voz del salvadoreño desde unos matorrales, y cuando lo vimos, era él, pero de una forma grotesca. Él suplicaba por ayuda. El guía no nos dijo nada, pero en su mirada estaba claro que debíamos correr. Todos cruzamos la avenida hacia las casas, corriendo como locos otra vez. En eso el celular del guía sonó, y era el levantador. El guía le dijo que estábamos cruzando la avenida a unas 2 cuadras en el parque. Se notó mucho que el tipo de la camioneta estaba molesto, pero cuando llegó nos subimos todos y empezó a discutir con el guía, quien le explicó lo que pasó. El tipo de la camioneta nos dijo que la libramos, porque hacía un mes que de un grupo de 10 personas, solo sobrevivió una niña como de 12 años. La encontraron los migras deambulando por una vereda y estaba en muy mal estado. El tipo de la camioneta decía que no entendía por qué seguía pasando gente por ese lado. Nos llevó a una casa de seguridad y ahí nos dejaron. El guía regresó con él y nos dijo que ojalá aprovecháramos esta segunda oportunidad que nos había dado Dios porque podríamos haber terminado como el salvadoreño. Además que ese sería su último trabajo, porque no le gustaría volver a ver al temido skinwalker de la frontera. Si te gusta el contenido, házmelo saber con tu comentario y tu pulgar arriba. Por favor, suscríbete a este canal y activa la campana para que no te pierdas las actualizaciones. Y si consideras que vale la pena, comparte con tus amigos. En verdad me ayudas mucho con ello. Además, si te interesa seguirme en redes sociales, en pantalla puedes ver mi Twitter y mi Facebook. Asimismo, en la descripción del video encontrarás los enlaces.